1:23 de la tarde. En un día como hoy, hace 22 años, fue la muerte de Pablo Escobar Gaviria, el abatido jefe del cartel de Medellín. Por eso hoy vamos a reconstruir su muerte y vamos a hablar con algunas de sus víctimas y, por supuesto, con quienes lo persiguieron. Sobre este tema tenemos reportes en vivo desde Medellín, el norte de Bogotá, y también en Itagüí. Vamos a comenzar este segmento con Juan Carlos Giraldo, que estuvo precisamente en la capital antioqueña conversando con una tía que acompañó al capo en sus últimas horas. ¿Qué dijo Juan Carlos? Hola Vanessa, pues se trata de Luzmila Gaviria, la hermana de la madre del capo Pablo Escobar. Ella fue la persona que en los últimos 3 meses estuvo al lado de Pablo Escobar Gaviria, era la encargada de conseguir los sitios donde él se escondía y fue la encargada también de conseguir esa casa en la que fue abatido por el bloque de búsqueda hace 22 años. El relato es impresionante porque revela los últimos momentos del capo, de hecho la última comida que le pidió a ella. Esta mujer se salvó de manera milagrosa de morir en el operativo, por cuanto minutos antes Pablo Escobar le pidió que fuera al supermercado a comprar unas cosas y cuando regresó ya encontró el operativo del bloque de búsqueda y por supuesto a Pablo ya abatido en el techo de esta casa aquí en Medellín. Este relato es la primera vez que ella lo hace, la primera vez que habla con medios de comunicación sobre cómo vivió al lado de quien fuera considerado el capo de capos del mundo. 22 años después, Luzmila Gaviria recuerda como si fuera ayer el momento en que Pablo Escobar le pidió que se fuera al supermercado por unas cosas. Y cuando salí a comprarlas, él me había dicho a las 3 de la tarde esté aquí. Y yo le dije, me dijo, si están después de las 3, yo hago algo porque yo no me puedo quedar, que pronto la cogen a usted o algo. Cuando regresaba a la casa, notó la algarabía afuera. La cuadra ya estaba controlada por el bloque de búsqueda y militarizada. Pablo ya estaba muerto. Ella se había salvado de milagro. Yo iba en el carro cuando vi motos, carros, gente pues con metralletas y todo. Dije yo, ay, ¿qué pasaría, señor? Le dije al conductor y me dijo, ¿será que van a coger a Pablito? Y a mí me dio una cosa tan horrible. Ya segura de que Pablo acababa de ser abatido, comenzó a comunicarle la noticia al resto de la familia. Me encontré a mi hija y le dije, ay, hija, mataron a Pablo. Y me dijo mi hija, ay, mataron a Gustavito, porque mataron a Gustavito y a Pablo. Y recuerda con exactitud la última comida que le preparó a quien en ese momento era el delincuente más buscado del planeta. Y yo le hice espaguetes ese día, le hice tajadas de maduro y le dejé el almuerzo. Era tal la confianza que Pablo le tenía a su tía Luzmila que la encargó de conseguirle sus últimos escondites, incluida la casa donde fue abatido. Estuvimos en una casa que él me regaló, en un apartamento que él me regaló, vivimos como 15 días. Después de eso, no me dijo que comprara una casa en tal parte, yo fui, que esa fue donde se mató. Incluso ella fue testigo del momento en que Pablo Escobar habló con su hijo Juan Pablo a través de un teléfono que ya estaba siendo controlado y monitoreado por el bloque de búsqueda. Eso fue lo que le hizo que lo cogieran, las llamadas, porque nosotros estábamos muy tranquilos ahí en esa casa. Como cada 2 de diciembre de cada año, Luzmila Gaviria participa en una misa al lado de una docena de familiares en memoria del extinto narcotraficante. Los fieles difuntos, especialmente la de nuestro hermano Pablo, descansen en paz. Amén. Concédele, Señor. La noche anterior a que fuese abatido Pablo Escobar, esta misma mujer, Luzmila, le preparó o le celebró el cumpleaños. Cumplía cada 1 de diciembre champaña y un ponqué. Obviamente no sabía que al otro día sería la última vez que lo vería vivo. Mientras tanto, aquí en Medellín muchos otros actos se conocen a propósito del aniversario de la muerte del capo de capos Pablo Escobar. Por ejemplo, en su tumba, aquí en la capital antioqueña, asisten varias personas y es romería, pero encontramos un personaje especialmente llamativo, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien fue considerado el lugarteniente de Pablo Escobar, también fue de la tumba, lo visitó y le rezó en su nombre, en su memoria. También se han celebrado, aparte de la misa que obviamente celebran las familias de Pablo Escobar, pues también hay misas en memoria de las miles de víctimas que dejó el quien fue considerado el delincuente más peligroso del mundo en su momento, el jefe del cartel de Medellín. Esta es la información desde la capital antioqueña. Vuelvo con ustedes a estudio. Buenas tardes, Juan Carlos Giraldo, Noticias Caracol.
Juan Carlos, gracias. Pablo Escobar Gaviria, el cerebro macabro de la década más desgraciada que ha tenido Colombia. Y en Envigado, Antioquia, aún existen los cimientos de lo que fue la cárcel que él se construyó para su reclusión. Y la construyó él mismo, el abatido Pablo Escobar. Cárcel que terminó siendo el centro de operaciones del Cártel de Medellín antes de que huyera con sus compinches. Hoy la tristemente célebre cárcel está ocupada por religiosos. De la catedral no quedan sino un par de garitas. Estas donde el 19 de junio de 1991 estaban ubicados los soldados a la espera de la entrega del capo y 8 de sus lugartenientes. Esta es la catedral, la cárcel que construyó el extinto Pablo Escobar para su histórica entrega. Convierte en una cárcel de máxima seguridad, como decía la gente en esa época, en una cárcel de máxima comodidad, que le decían el Hotel 5 Estrellas, donde además el sujeto en mención sigue delinquiendo, sigue siendo de las suyas. Durante 10 años, la catedral quedó abandonada. Luego el municipio de Envigado le entregó a la comunidad, los benedictinos, el terreno para construir el monasterio de Santa Gertrudis, pero terminó reformada y convertida en el paraíso para 52 adultos mayores. Es un ancianato para los habitantes de la calle y los que sus familiares albergan. Hacer un centro de rehabilitación, pero no se dio. Después pensaron hacer la cárcel de máxima seguridad, la que hay ahora en Itagüí, tampoco se dio. Sin embargo, la catedral no puede escapar de su violenta historia. Hermano Elkin afirma que en el recinto se ven sombras en las noches y se oyen cosas sobrenaturales. Son espíritus que deambulan, son especie de que de pronto no han cumplido un ciclo, no se han ido y entonces se ven como esferas luminosas. Pero ese pasado turbio no trasnocha a los abuelos, quienes viven felices en este refugio. Que no hay ni semejos, no hay nada. De Pablo Escobar no hay nada. Estos abuelos sufrieron la guerra del narcotráfico y hoy gozan de lo que alguna vez perteneció a los bandidos. Como ven, la catedral es ahora un territorio de paz. Esa misma paz que quizás tenga o tal vez no Pablo Escobar aquí, en su tumba en Jardines de Monte Sacro. Desde el municipio de Itagüí, Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, gracias por la información. La muerte de Pablo Escobar partió en dos: la historia del crimen organizado y del negocio del narcotráfico en la década de los 90. Según expertos, a partir de ese histórico golpe contra la más poderosa organización mafiosa en el mundo, se acabaron los grandes capos, pero surgieron una serie de pequeños narcotraficantes, células, en diferentes lugares de nuestro país. César Chaparro Pinzón conoce muy bien estas organizaciones. ¿Cómo operan, César? Vanessa, televidentes, dicen los expertos y las autoridades que después de la muerte de Pablo Escobar, estos pequeños narcotraficantes lo que hicieron fue agruparse con armas y dividirse el territorio colombiano para empezar a delinquir y realizar transacciones de narcotráfico, especialmente compartir rutas y armarse para proteger los cultivos de narcotráfico. También dice la policía, especialmente un experto que consultamos, el general Gallego, quien en ese momento hacía parte del bloque de búsqueda, que después de Pablo Escobar llegaron 4 generaciones. En este momento vamos en 4 generaciones de narcotraficantes. Con la muerte de Pablo Escobar, desaparecieron los pocos capos y surgieron muchos pequeños narcotraficantes. Así lo explica el general en retiro Leonardo Gallego, quien fue integrante del bloque de búsqueda del Cartel de Medellín. La historia del narcotráfico se divide en ese momento. Surgen otras organizaciones ya de menor magnitud que estos grandes carteles. El país pasa a una segunda generación de narcotraficantes. La segunda generación de narcotraficantes, explica, fue heredera de los carteles de los años 80 y 90. Trabajaban como escoltas, sicarios o traficantes de armas que se dividieron el país para ubicar sus centros de operaciones y conformar los grupos armados como los hermanos Castaño Gil, creadores de las autodefensas. Wilber Varela, jefe de los Rastrojos, alias Don Diego, jefe de la banda Los Machos, y alias Don Berna, quien se apoderó de la oficina de cobro de Envigado de Pablo Escobar. Siguieron organizaciones como la de los hermanos Comba, los Mejía Múnera. En el oriente del país, en los llanos orientales, siguió el Loco Barrera, siguió Cuchillo. Estos herederos de la mafia murieron o fueron extraditados, dando paso a una tercera generación, como el conocido Clan Úsuga, dirigido por alias Otoniel.
Para el general Gallego, existe hoy una cuarta generación que incluso podría recibir mucho más dinero que el denominado patrón, pero que no es tan visible. Se trata de los microtraficantes. Aprendieron la lección que habían recibido de esa primera generación, se volvieron más discretos, más prudentes, dejaron de ser tan ostentosos y pretendieron camuflarse mucho más entre la población, en la ciudadanía. Asegura que los microtraficantes hacen más daño hoy que los viejos carteles, debido a que atacan con pequeñas dosis de drogas a familias y colegios. Estrategia mafiosa que incluso fue llevada a Estados Unidos y Europa por los microtraficantes. Que en ello incide también la demanda que hay en los mercados internacionales de consumo. Según la DEA, en Estados Unidos ya tienen identificados a 5 de esos pequeños narcos colombianos y mexicanos encargados de inundar de pequeñas dosis las calles del país norteamericano. Ahora, según las autoridades, en la mira de ellos están los microtraficantes que se han apoderado de algunas zonas, barrios de la capital del país y de varias capitales de Colombia. Dice la policía que ahora lo que están haciendo es haciendo el menudeo o llamando a domicilio para enviarles la droga. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias por su información. En el norte de la capital, el canal Caracol realizó una rigurosa investigación liderada por Felipe Zuleta, que fue consignada en un documental de 90 minutos sobre la vida de Pablo Escobar y la forma como desafió al Estado colombiano en una de las guerras más sangrientas que ha vivido nuestro país. Este que van a ver es uno de los apartes de ese documento. Sabíamos que Pablo Escobar era una persona que tenía relaciones con el narcotráfico, pero no lo podíamos probar. Era así de fácil. Además, él se pavoneaba porque se pasaba pues por el Congreso, él era representante de la Cámara, era suplente. Y así comenzó un poco la historia de cómo entrar a descubrir la historia detrás de Pablo Escobar. As far as the history of narcotics, there wasn't any narcotic trafficker ever that came close to what Pablo Escobar was. But Pablo Escobar was one in a million. Él descubrió que el narcopopulismo funciona. De la noche a la mañana la plata sucia, al pasar por la canasta de la limosna del obispo, queda limpia y buena, y entonces construyen casitas para darles. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña con el fin de conseguir fondos para dicho barrio. Todo el mundo estaba con el narcotráfico y los narcotraficantes eran aplaudidos y eran venerados, no admirados, sino venerados. En el momento en que le quitan la investidura, que lo sacan del Congreso y le toca volverse un hombre clandestino, que se vuelve es una pelea casi que personal entre él y las élites políticas colombianas. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Asesinado por 5 sicarios el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Bordo. Un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. A nosotros lo que nos sucedió, como le sucedió a miles de colombianos, fue que una noche se apagó la velita. Esperaba a su papá por la noche en su casa para darle un beso y un abrazo. Su papá no llegó, lo mataron. Y eso ligado a que sucede en una Navidad, pues siempre es triste. Es una Navidad negra. Es que mataron a mucha gente muy rápido, ¿no? O sea, mataron, imagínense, a 3 candidatos presidenciales. A Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán.
ya en el momento en que matan a Galán y que matan al magistrado Valencia y que matan al comandante de la policía. Entonces solo en ese momento se crea una cosa colectiva y verdadera de sacar la sociedad colombiana adelante contra estos tipos, cuando ya la gente se descubre de que eran ellos o nosotros, porque no había alternativa. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que quedó totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra. Lo que vivió Colombia en aquel entonces era realmente aterrador. Quizás los jóvenes, como usted lo dice, no tienen suficiente conciencia de esto. A uno le daba miedo ir a un supermercado. Mucho se ha contado sobre Escobar, pero aún quedan varias cosas por decir. Su familia, sus víctimas, sus perseguidores y perseguidos. Hablan en Noticias Caracol. La muerte de Pablo Escobar, 22 años después. Hoy en nuestras ediciones. Noticias Caracol, primero en noticias.